Lucas, capítulo 12. Y hay un versículo en particular sobre el cual queremos concentrarnos hoy, pero que más adelante estaremos llamando la atención, pero sobre ese versículo quiero que usted no pierda el contexto. Versículo 13, uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo: estar atentos y guardados de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Escucha, este es el mensaje. Y diré a mi alma: alma, tiene muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Padre, te pedimos nuevamente que tú puedas iluminar la mente, el corazón del que habla y del que escucha, para que hagas un mismo trabajo en uno como en el otro. Que tú uses tu palabra hoy para demoler aquellas cosas que el mundo ha fabricado en nuestros estilos de vida, formas de pensar, formas de hacer, de obrar. Y que tú puedas hoy comenzar a construir algo nuevo en nuestra manera de ver el propósito del trabajo que tú pones en nuestras manos. Tan distinto a como este hombre en la parábola vio el propósito de su labor. Permite que tu palabra nos ilumine, nos convenza, nos transforme, y que mañana sean muchos los pertenecientes a esta iglesia que se levanten con una nueva dimensión de para qué tú nos has enviado a trabajar a este mundo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta es una historia que la hemos visto ya por tercera vez. Y para refrescar la memoria, hay tres personajes que claramente pueden ser identificados en la historia y que yo quisiera brevemente comenzar a comentar. El primero se trata de este hombre que sale de la multitud, interrumpe a Cristo y le hace la petición que ya ustedes conocen, si han estado aquí: dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Y yo meditaba una vez más acerca de esta interrupción y me percataba de que, wow, ni siquiera el mejor de los predicadores fue suficiente para mantener la atención de este hombre. Como en medio de la predicación su mente se fue de lo que se estaba exponiendo y comenzó a pensar en otra cosa que reveló al hablar su corazón materialista. Estaba en la herencia. Y cómo a veces eso nos pasa a nosotros. Estamos en medio de una prédica, estamos en medio de una clase que tiene que ver con la palabra de Dios, y de repente el predicador sigue hablando, mi mente se va a otro lugar, y quizás nosotros pudiéramos aprender muchas cosas acerca de nosotros mismos en cuanto a los lugares donde mi mente se va mientras el predicador predica o enseña. Porque eso es como ocurre, y es que mi mente me dice, me informa qué realmente soy, lo que es mi carácter, lo que valoro, lo que pienso. Quizás si la verdad fuera conocida, yo pudiera llegar a la conclusión, o otros pudieran llegar a la conclusión, que yo soy tan materialista como este hombre, porque con frecuencia mi mente, mientras la palabra de Dios es expuesta, va a cosas muy mundanas, o cosas materiales, o preocupaciones del mundo, porque realmente no tengo la fe, la confianza en Dios que debiera tener, y mi mente divaga por doquier. O quizás es que cuando oigo la palabra comienzo a pensar en esa otra persona para quien esto sí está bueno. Y quizás cuando hago ese ejercicio descubro, ¿sabes qué?
soy muy juzgador todavía. Soy muy condenador, muy legalista. Con frecuencia estoy aplicando el mensaje a otro u otra persona en vez de siempre verlo a través de mí. Porque si hay algo que he aprendido, si la persona no está aquí, Dios cree que ese mensaje no es para él, sino para los que estamos aquí. Y yo soy el que lo estoy oyendo. Bueno, esta primera persona reveló su corazón. Pero hay un segundo personaje que habla y revela su carácter y corazón también, y ese es Cristo, la persona interrumpida. Él es la persona que, antes de contar la parábola, dice: guardaos de todo tipo de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Él reveló al hablar cuánto él rechaza la avaricia, cuán poco valora la tenencia de bienes y en qué realmente no consiste la vida. En otras palabras, cuando él iba a hablar de vida, iba a hablar de otro tipo de vida, y de eso hablamos en el segundo mensaje, de que si la vida no consiste en esta abundancia de bienes, realmente en qué consiste la vida. Pero yo no quiero hablar de eso hoy porque ya lo cubrimos. Yo quiero hablar de algo que esta tercera persona en la historia, que es el personaje de la parábola, el hombre rico, revela cuando habla. Ya vimos muchas cosas que él reveló al hablar, pero hay una cosa que todavía no hemos cubierto, que sus palabras revelan, y que mientras revisaba la parábola, algo como que me llamó la atención una vez más. Y es que cuando él ve su granero que ya no puede contener toda la producción, él decide derribar esos graneros, hacer otros más grandes, y él comienza a hablarse a sí mismo, y este es el texto de mi mensaje, el versículo 19, no hay otro. Y diré a mi alma: alma, tiene muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Cuando él habló, él reveló su corazón hedonista, pero de eso hablamos también. Yo no quiero hablar de eso. Pero ciertamente reveló su corazón hedonista, que vivía para el placer. Pero aquí hay otra cosa que estas palabras revelan, y es cómo él evaluaba el propósito de su trabajo. El propósito del trabajo es trabajar arduamente ahora, acumula, para cuando tengas suficiente te retiras, descansas, come, bebe y te diviertes. Toda la vida trabajó para ese momento. No son pocos los que trabajan de esa manera. De hecho, aquellos que viven en países donde hay buenos planes de retiro, no, tengo que trabajar 5 años más hasta que alcance mi plan de retiro y entonces me retiro. Y tienen ese sueño, añoran ese sueño, cuando llegue el momento en cuando yo deje de trabajar, cuando me pueda salir de esta maldición que llaman trabajo. Y cuando ese momento llegue, ese va a haber el tiempo de yo descansar, de yo beber, comer y divertirme. Pero primero tengo que trabajar arduamente. Este hombre estaba revelando lo que mucha gente hoy piensa y hace, es que vive para el fin de semana. Que la gente trabaja para comprar un estilo de vida que él pueda disfrutar el fin de semana o en las vacaciones. Este hombre al hablar reveló que él no entiende lo que es el propósito bíblico del trabajo. Él tiene una concepción completamente hedonista, egocéntrica y antibíblica de para qué trabajamos. Este hombre pensaba como muchos piensan hoy: me voy a retirar porque así puedo vivir mejor. ¿Ustedes no han visto los estudios de qué le pasa a las personas que se retiran muy tempranamente? Se deprimen más y viven menos. De manera que la manera de usted acelerar su mortuorio, si quiere, retírese temprano. No es el trabajo que hace daño, es el retiro temprano que hace daño. Cuando Dios creó al hombre, Él sabía algo que nosotros no conocemos. Y es que el trabajo tiene en sí un valor intrínseco, un propósito que le da significado a la vida del hombre cuando Él lo hace bajo la sombrilla de Dios. Hay un solo libro en la Biblia donde usted encuentra a un hombre hablando del trabajo como habla mucha gente hoy. Y ese libro es Eclesiastés. Y es escrito nada más y nada menos que por un hombre que ha perdido prácticamente la cabeza porque él se despegó de Dios, y eso es lo que él entonces piensa del trabajo. ¿Qué provecho saca el hombre de todo el trabajo que hace aquí bajo el sol? Esto es completamente sin sentido. Sí, Salomón
despegado de Dios. Y eso es como siente cada trabajador, cada empleado que ha despegado su trabajo del propósito bíblico de Dios. Él siente, yo no tengo deseo de hacer esto, esto no tiene sentido, yo no sé para qué estoy haciendo esto. Porque el trabajo tiene propósito, significado y sentido cuando es visto y vivido bajo la óptica de Dios. Esta forma egocéntrica de ver el trabajo no nace de la Biblia. Adam Smith, el fundador del capitalismo, decía que la única razón del trabajo es avanzar tus intereses personales. Que nadie trabaja, decía él, por benevolencia, sino que el trabajo es una forma, un instrumento de tú avanzar aquellos intereses personales que tú tienes en la vida. Y esa idea comenzó a penetrar las filas del cristianismo tempranamente y permaneció hasta la época de la Reforma. Una idea completamente pagana y del peor paganismo porque venía de la cultura griega. Y esa es la razón por la que muchos de nosotros todavía pensamos que el trabajo es algo malo y es visto más como una maldición y lo pensamos como algo que no puede ser disfrutable. Y hoy en día no son pocos los que andan manejando un carro con un sticker atrás que dice "Thank God it's Friday", gracias a Dios que es viernes. Trabajé de lunes a viernes en la tardecita todo el tiempo esperando el descanso. Me recordaba aquí atrás que otras veces decimos, qué bueno hoy tuvo la iglesia el domingo, lo único malo que mañana es lunes. ¿Usted se imagina el Señor trabajando de esa manera? O otro bumper sticker que dice, I'd rather be golfing, yo prefiero estar golfeando. O el próximo, I'd rather be fishing, yo prefiero estar pescando. O born to shop, nacido para comprar, forced to work, forzado a trabajar. La forma más pagana de pensar es esa. Preferimos jugar antes que trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura que rehúsa crecer. Y quisiera permanecer en la época infantil de los juegos. Cuando en realidad, bajo la óptica de Dios, el propósito del trabajo es otra completamente diferente. Es esa distorsión del propósito del trabajo en la mente del hombre que perdura hasta la época de la Reforma, cuando los reformadores lograron cambiar el curso por completo. Pero lamentablemente eso es lo que nos ha llevado a pensar que el trabajo es perjudicial. Ay, él trabajó mucho, por eso está tan acabado. ¿Se ha oído eso? Lea los estudios. Los que se retiran temprano se deprimen más y mueren primero. El trabajo interfiere con el placer. En otras palabras, el trabajo no es disfrutable. Y no solamente que el trabajo interfiere con el placer, el trabajo no es bueno, por eso te pagan para trabajar. Y Dios, oyendo de allá arriba, dice, eso está bien cuando lo dicen los paganos, pero cuando mi hijo, que ha abrazado la fe cristiana y que dice tener una cosmovisión bíblica, piensa de esa manera, él es un descrédito para mi nombre y para mi revelación. Oye lo que dice John MacArthur con relación a esta generación y a lo que yo acababa de mencionar, que tenemos una cultura materialista, autoindulgente e infantil con relación al lugar y el rol del trabajo. Y yo decía que esa manera de ver el trabajo es una forma pagana, porque ciertamente se origina en Grecia. Grecia conquista el Imperio Romano culturalmente, Roma lo logra conquistar militarmente, pero Roma pensaba como Grecia pensó. Y los griegos pensaron, el trabajo es algo indigno, eso es para los esclavos. Nosotros, los ciudadanos de primera categoría, nosotros somos dignos de otra cosa, de manera, los esclavos que hagan el trabajo, que son de segunda clase, y nosotros de primera clase, nos vamos a dedicar al arte, la pintura, la filosofía, el bla 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 del libro de los Hechos, de que habla Pablo, que los atenienses se pasaban el día hablando bla bla bla. Porque el trabajo era indigno. Eso pasa al Imperio Romano y de esa misma manera entonces comienza a infiltrar la iglesia.
Y cuando infiltra la iglesia, de repente la iglesia comienza a dividir el trabajo secular que se hace en el mundo del trabajo que hacemos nosotros los ministros de Dios. Y comenzamos a hacer dos categorías, una superior y una inferior. Superiores, los que trabajan para Dios tiempo completo, y todo el mundo está por debajo de eso. Eso es tan pagano como cualquier otra idea. Y lamentablemente Eusebio, uno de los padres de la iglesia, tenía la misma idea, influenciado por los griegos, de que aquellos que trabajan para Dios son los que están haciendo el trabajo más sublime, más excelso, y todo el mundo es como ciudadano de segunda clase que está haciendo un trabajo inferior. Y eso duró hasta la época de la Reforma. Hasta que Martín Lutero y Juan Calvino le metieron el diente a esa doctrina tan mundana y comenzaron a hablar de que toda la vida es sagrada para Dios y todo trabajo es tan sagrado como el otro para Dios. Martín Lutero decía, no hay ninguna diferencia en cuando yo predico la palabra y este otro lava los platos. Ambas cosas son hechas para la misma razón, para glorificar a Dios, para reflejar a Dios, para nosotros poder revelar a Dios, y cada tarea asignada por Dios tiene el mismo propósito. Y por tanto los reformadores combatieron ardientemente esta idea de que hay una actividad sagrada y una actividad secular. Toda actividad es sagrada para Dios. Y toda actividad es vista tan noble como la próxima. ¿Y tú sabes quién es que mejor ilustra eso? No es solamente la historia que cambia a los pueblos, es la historia de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de hablarte, déjame recordarte que cuando Martín Lutero y Juan Calvino logran cambiar esa tónica, ahí se origina la ética de trabajo protestante, que le da origen a la revolución industrial, hace desarrollar los países, compara a esos países desarrollados bajo esa ética protestante de trabajo con los países de América Latina desarrollados bajo otra ética de otra denominación cristiana que no era la protestante. Cielo a la tierra. Y lamentablemente esos países desarrollados bajo esa ética de trabajo hoy han sacado a Dios de sus filas y quieren volver a paganizarse, como vamos a hablar más adelante. Pero la persona que mejor ilustra que no hay diferencia entre el trabajo secular y el trabajo sagrado es Cristo. Déjame leértelo. Lucas 3:23 nos dice que cuando el Señor comenzó a predicar tenía más o menos 30 años. Eso es cuando Él abraza la causa del Padre a tiempo completo. ¿Y antes? ¿Estaba de vago? No sabemos lo que hizo. Dicen los gnósticos que estaba en Egipto, en las pirámides, siendo educado. Nosotros sabemos lo que Él hacía. El texto lo insinúa, el texto bíblico. ¿No ha leído Marcos? Marcos 6 nos habla de que la multitud lo está viendo, la multitud que creció con Él, que lo vio trabajar, que lo vio crecer, y ahora lo oye hablar. Oye lo que la multitud dijo en Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero? Ese era su trabajo. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de Él. Esta gente está diciendo, pero que lo vimos en el taller de carpintería. Y este es hermano de fulano y el hermano de fulana. ¿Qué él hizo? Él era carpintero. Y probablemente comenzó a carpinteriar, si pudiera decir, como a los 12 años. Porque en la cultura judía, a la edad de 12 años tú dejas de ser niño y pasas a ser un joven adulto. Y con toda probabilidad él comenzó a ayudar a su padre a los 12 años y siguió hasta los 30 años. Por 18 años él hizo un trabajo puramente secular, como decimos hoy. 18 años de ese trabajo, 3 abrazando la causa del Padre. Y tú me vas a decir que lo que él hizo por 18 años era puramente secundario y secular a lo que él hizo por 3 años. Si Dios hizo algo por 18 años, eso es sagrado. Y fue tan sagrado como lo que él hizo por los próximos 3 años cuando abrazó la prédica de la palabra.
Esa idea de separar lo secular de lo sagrado, eso es puramente griego, que veían el mundo material como pecaminoso, malo, contaminado, y que por tanto todo el que laboraba a ese nivel era un individuo contaminado y pecaminoso también. Pero cuando Cristo vino, Él dejó plasmado el hecho de que lo que hace sagrado un trabajo es básicamente cómo lo hago y para quién lo hago. Y esa es la razón que cuando sus hermanos le hablaban de que tenía que dedicarse a predicar, él decía, no, mi hora no ha llegado. La hora de este trabajo no ha llegado, pero yo estoy ahora haciendo la misión que el Padre me encomendó. Y al final de sus días él dice, Padre, yo he terminado la obra que tú me diste. Toda la obra, incluyendo la carpintería. Toda la vida que me diste a vivir ya la he terminado. No tengo más nada que hacer aquí debajo. No hay separación entre lo sagrado y lo secular. Toda la vida es sagrada para Dios. Hay dos personajes en la Biblia que ilustran eso perfectamente bien. Daniel y José. Aunque ya con Cristo es suficiente. Pero Daniel es un individuo que es llamado por Dios para trabajar en un ambiente completamente secular, paganizado, pecaminoso, al lado del rey. Y de él, la palabra dice que tenía un espíritu extraordinario. Y de él, cuando el ángel vino a traerle el mensaje de los cielos, dice, Daniel, eres muy amado en el reino de los cielos. Pero no estaba predicando, no era sacerdote. ¿Qué estaba haciendo? Un trabajo sagrado para Dios. ¿Dónde? En el imperio, al lado del rey, donde Dios le había colocado. Y José, por igual, le colocaron al lado de Faraón para hacer otro trabajo también sagrado y mantener los principios. Ahora, lamentablemente, cuando nosotros desvalorizamos el trabajo secular, pagamos las consecuencias. Y esa es la razón por la que cuando cristianos van a trabajar al mundo secular, como no lo ven como sagrado, ellos no se comportan como hijos de Dios, sino como hijos de las tinieblas. Nos parecemos más a diablitos que a angelitos. Mira este estudio, uno más de muchos, hecho en el año 1983 por la organización llamada Princeton Religion Research Center, el Centro de Investigación de Religión de Princeton. Publicó un estudio hecho por la Gallup a petición nada más y nada menos que del periódico Wall Street, que maneja el área donde se maneja la bolsa de valores. Y esta gente, no sé por qué, pero se interesó en saber si había alguna diferencia en valores éticos y morales y conducta de comportamiento en los trabajos entre el grupo que iba a la iglesia y el grupo que no iba a ninguna iglesia. Y comenzaron a hacerle preguntas anónimas de este tipo. ¿Tú llamas y dices que está enfermo cuando realmente no está enfermo? ¿Sí o no? ¿Tú declaras todo lo que ganas? ¿Sí o no? ¿Tú te coges cosas del trabajo y te las llevas para uso personal para tu casa? ¿Sí o no? Y así una serie de preguntas. Al final los investigadores estaban en choque de que no hubo absolutamente ninguna diferencia entre los que asistían a las iglesias y los que no asistían a ninguna iglesia en su comportamiento ético y moral. Claro que no, porque como desvalorizamos el trabajo y no lo vemos como sagrado, ahora pensamos que podemos comportarnos mundanamente en ese trabajo que yo nunca vi como sagrado. Y a veces decimos, bueno, qué bueno es el domingo que vamos a la iglesia y estamos adorando. Lo único malo que es lunes mañana. O sea que el lunes a usted se le sale el Espíritu Santo, que lo llenó en el día de ayer. Se pasa hasta el viernes, sábado sin el Espíritu Santo. Y domingo tempranito el Espíritu viene y lo habita otra vez. Si el Espíritu mora en mí el lunes y el martes y el miércoles, yo entiendo, por lógica y luego por experiencia, tu lugar de trabajo puede ser y debe ser un lugar de adoración a Dios. ¿Qué es lo que cantamos? Mi mejor adoración es que mi obediencia. Obedece a Dios en tu lugar de trabajo, trabaja por los principios más altos y esa será tu mejor adoración. Lo cantamos pero no lo entendemos ni lo aplicamos. Yo decía, esta es la tercera vez que lo digo, pero me estoy confesando hoy, que quizás le suene una herejía, pero Dios sabe que es verdad y Él lo ha conocido todo el tiempo.
Lo que hizo difícil para mí abandonar la medicina es que yo disfrutaba lo que hice y experimentaba la presencia de Dios en la práctica de la medicina exactamente igual cuando yo vengo aquí a este lugar. Tuve momentos extraordinarios entre un paciente y otro. Tuve momentos extraordinarios camino a ver un paciente. Tuve momentos extraordinarios donde yo le decía, wow, Dios, tú eres increíble. Cuando daba una charla médica, lo primero que le decía a Dios, olvídate de que vean lo que yo sé o no sé, que te puedan ver a ti en mí, terminar de la charla y saber decir, wow, Dios, estuviste conmigo, gracias. Y haber experimentado, más que el aplauso de los hombres, la presencia de Dios en medio de mi trabajo. Dios me puso ahí para un propósito. Y eso fue lo que lo hizo más difícil. Obviamente me llegó la hora, igual que le ha llegado a otros. Y Dios me lo recordó y envió personas a mi vida para recordármelo, porque muchas veces necesitamos ser recordados. Pero Él sabía que le había pedido 1000 veces, no me dejes equivocar. Y Él no me dejó equivocar. Llegado el tiempo, Él me lo hizo saber y me envió personas que lo confirmaran. Pero esa es la realidad. Daniel no tuvo que ir al templo de Israel, que ni siquiera estaba vigente para disfrutar la presencia de Dios y adorar a Dios. Ni José tampoco. Porque ahora nosotros, sobre todo nosotros, tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Mi trabajo es sagrado donde quiera que Dios me coloque. Oye lo que Pablo le dice a los Colosenses 3:22. Siervos, esclavos, dependiendo de la traducción, obedecer en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino, escucha, con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Él no le dice a los siervos, trabajen con cuidado, con temor al amo, no, con temor al Señor. Es para Él que ustedes trabajan, esclavos, haciendo un trabajo indigno. Y Pablo le dice, no es indigno cuando lo haces para el Señor. Versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Yo no sé si tú eres plomero, todo lo que hagáis incluye cuando despegue un tubo, cuando limpies un inodoro, si eres cirujano, cuando abras un paciente, si eres abogado, cuando vayas a la corte, si eres dentista, cuando saca una muela, hacedlo para el Señor. No para el hombre, no para el paciente, para el Señor. Es esa actitud de corazón que hace mi trabajo sagrado, y es esa actitud de corazón que hace que yo pueda disfrutar los propósitos de Dios en mi trabajo. El problema es que cuando no lo veo de esta manera, no lo vivo de esta manera, yo no puedo sentir la satisfacción de saber que Dios está conmigo en mi trabajo. Yo necesito hacer en cada cosa que yo emprenda mi mejor esfuerzo. Si hay algo que debe marcar al cristiano, es que donde quiera que él ponga su trabajo, debe haber una marca indeleble. Aquí quedó mi mejor esfuerzo. Porque este es mi lema de vida. En todo lo que emprenda, haz tu mejor esfuerzo para el mejor, como a nuestro Dios. Porque no lo puedo hacer para los hombres. Lo tengo que hacer para mi Señor, en todo lo que haga. El apóstol Pablo tenía tan claro el concepto bíblico que vamos a seguir desarrollando de lo que es el trabajo y de lo que no es, que cuando él escribe a los tesalonicenses, él le dice algo extraordinario. En su segunda carta, a partir del capítulo 3, del versículo 7 en adelante, dice, pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. Escucha qué es lo que Pablo está diciendo. Él está introduciendo lo que va a decir, diciéndole, imítenme. Vosotros sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros. Escúchame ahora con atención. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. ¿Tú escuchaste lo que Pablo está diciendo? Pablo no está diciendo, ¿sabes una cosa? Trabajé arduamente hasta fatigarme día y noche, pero esa fue mi elección.
Eso fue una opción que yo tuve. Eso no tiene que hacerlo todo el mundo. Si tú quieres cogerlo suave, pues cógelo suave. No, él introduce la enseñanza diciendo, vosotros sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. Y él luego habla de cuál fue el ejemplo. En un mundo donde no había electricidad, donde no había agua circulante, donde no había aire acondicionado, ni abanico, ni siquiera para espantarte los mosquitos, ni vela de mosquitos, en la noche, Pablo dice, yo estaba trabajando. Y él no estaba escribiendo estas cartas, él está hablando de las tiendas que él hacía, las tiendas de campaña, trabajo secular, día y noche, infatigablemente, ardua labor. ¿Por qué? Porque él entendía el propósito del trabajo. Esta manera de pensar fue la manera de pensar de los reformadores. Martín Lutero la abrazó, Juan Calvino la abrazó. Si hubo alguien que la abrazó fue Juan Calvino. Jonathan Edwards la abrazó, Francis Schaeffer la abrazó, todos los grandes, Whitefield lo abrazó, John Wesley la abrazó. Todos los grandes hombres de Dios han abrazado esta manera de conceptualizar el trabajo. Wesley es el que llegó a predicar 40,000 sermones, 5 veces por día. A veces llegó a predicar a caballo. Y yo pienso que 3 es demasiado. A caballo 5 veces al día. Wesley es quien escribe, ya le he contado en otras ocasiones, a la edad de 75 años, en su diario, mi cuerpo tiene una tendencia a la holgazanería, no se quiere levantar antes de las 5 de la mañana. A los 75 años, holgazanería, 5 de la mañana. ¿Qué fue lo que esta gente entendió que nosotros no hemos entendido? ¿Qué fue lo que Pablo entendió cuando hablaba de fatiga día y noche, ardua labor? Ellos entendieron lo siguiente: en primer lugar, Dios bendijo el trabajo. El pecado lo desvirtuó y lo hizo más difícil, claro, hizo el ambiente inhóspito, pero Dios bendijo el trabajo. Y lo vamos a ver un poco más adelante. En segundo lugar, Dios le dio propósito al trabajo. Lo que el pecado hizo fue que le robó el propósito y el significado al trabajo. En tercer lugar, cuando Dios formó a Eva y se la entrega a Adán, se la dio como una ayuda idónea para trabajar, sojuzgar la tierra y dominarla. Eso es trabajo. Le dio ayuda idónea para trabajar. Ahora, en nuestros ambientes de trabajo yo no tengo ayudas idóneas, porque tengo compañeros pecaminosos como yo, y el ambiente es otro, no es el ambiente de la creación, pero la dignidad del trabajo es el mismo de la creación. Nosotros necesitamos entender que el trabajo debe seguir la misma dirección que nosotros hemos seguido: creación, caída, redención en Cristo. El trabajo debe seguir el mismo patrón. Fue dado al momento de la creación, se afectó con la caída y ahora es redimido en Cristo. Estos autores han publicado un libro y se llama Your Work Matters to God. Tu trabajo le importa a Dios. Y en ese libro ellos hablan de cómo ese proceso de redención del trabajo debiera cambiar nuestra forma de trabajar. Y lo primero que debe cambiar es la actitud con la que trabajamos. Lo segundo es la manera como confrontamos el pecado en el lugar de trabajo, que no es para verlo y quedarme callado, porque eso no tiene que ver conmigo. En tercer lugar, la manera como gastas tus ingresos y el estilo de vida que compras. En cuarto lugar, la manera como haces uso de la recreación, porque si ciertamente podemos idolatrar el trabajo y volvernos trabajólicos, no menos cierto podemos idolatrar la recreación y el descanso. Y en quinto lugar, la manera como te relacionas con tus compañeros de trabajo, cristianos y no cristianos. Todo eso debiera ser redimido por el Señor. Cuando el Señor vino, Él hizo una afirmación que yo creo que a muchos le chocó. Y quizás nos choca a nosotros, aunque ya lo hemos oído. Porque es una afirmación como que parece contradecir a algo que en el Génesis dice, que Él trabajó 6 días y descansó. Y parecería que desde ese momento en adelante Dios más nunca volvió a dar un golpe. Cuando Cristo viene, Cristo dice: mi Padre trabaja hasta hoy y yo también trabajo. Dios trabajó en el momento de la creación, Dios trabaja en el sostener
toda su creación. Dios trabaja en supervisar nuestras vidas una por una. Dios trabaja en contener y orquestar todo lo que es el poder de las tinieblas, porque de lo contrario este planeta fuera un caos. Dios está continuamente trabajando y Cristo dice, yo trabajo también. Bueno, pastor, pero qué bueno que llegará el tiempo del milenio en que podremos descansar. I got news for you. Tengo noticias para ustedes. El milenio es para trabajar. Qué decepción, pastor. Isaías 65, versículo 20 en adelante. Escucha. Comienza describiendo el milenio. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días. Porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Será un tiempo tan bendecido que aquel que no llegue a los 100 años será porque Dios le habrá cortado la vida como parte de una maldición. Pero escucha ahora. Construirán casas y las habitarán. Plantarán también viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Escúchame ahora. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Y sabes qué, no va a haber predicación en el milenio. Ni va a haber evangelización. Ni va a haber consejería bíblica, consejería de personas. Nada. ¿Y qué vamos a estar haciendo? La obra de sus manos han de disfrutar. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos con ellos. ¿Te das cuenta que cuando Dios ideó el trabajo fue para hacerlo disfrutable? Pastor, ¿y por qué es que yo no lo disfruto? Qué bueno que preguntas. Porque no tiene que ver con el trabajo, absolutamente para nada. Tiene que ver conmigo y mi entendimiento de lo que es el trabajo. Esa es la razón por la que yo no acabo de disfrutarlo. Vamos a abundar sobre eso, pero el problema es que no, pastor, es que usted no conoce donde yo trabajo, es que es difícil donde yo trabajo, es un ambiente. Bueno, yo no sé qué tan difícil es, yo no te he visitado, pero se me hace difícil pensar que es peor que trabajar a mano derecha de Nabucodonosor o a la mano derecha de Faraón. Un ambiente completamente pagano, perverso. Y Dios está de acuerdo que tu trabajo o tu ambiente, donde te mueves, es pagano y es perverso. Pero Dios te ha puesto ahí por una razón. Escucha la razón en Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios está de acuerdo que mi mundo alrededor es perverso y es torcido. Él lo afirma y dice, no, yo estoy de acuerdo contigo. Pero para eso te he puesto ahí, para que resplandezca como luminares. Ay, que me da vergüenza. Soy cristiano de la secreta. Ahora comenzaste a entender por qué no tienes satisfacción en tu trabajo. No te han puesto en ese lugar para que te comportes como el que no conoce a Cristo. Te han puesto ahí para que ilumines el ambiente de trabajo. Vosotros sois la luz del mundo y del ambiente de trabajo también. Cuando no ilumino, estoy viviendo un despropósito. Y cuando vivo un despropósito, no me gusta el trabajo. Dios dice, no, ni te va a gustar. Ni te puede gustar. Hay una sola manera de disfrutar la labor que haces, que es sagrada para mí. Y es si llena mi propósito, ¿dónde estás? Te he puesto ahí para que me reflejes. Te he puesto ahí para que me proyectes. Te he puesto ahí para que me representes. Te he puesto ahí para que cuando el mundo vaya a comprar, a vender, a negociar, o a un médico, o un abogado, cuando salga de la presencia de un cristiano diga, wow, qué bueno yo no sé lo que él tiene, pero qué bueno me sentí, Y que la segunda visita
doctor, pastor, abogado, ingeniero, plomero. Mira, ¿qué es lo que tú tienes? Como que es tan fácil trabajar contigo. Y que él pueda decir, señora, Dios en mí. Emmanuel, Dios con nosotros. Y que ella puede decir, no me diga. Sí, déjame contarle ahora. Y de repente él es un misionero. Él está haciendo misiones. Él está en el ministerio. Su ministerio es pintar casas para hablarle a otros que le contratan de Jesús. Pero creemos que misionero es el que le pagan para irse a África. No, esa es otra forma de ser misionero, pero no es la única forma. Todos nosotros, Dios nos ha puesto en un lugar para que podamos resplandecer. Ahora escúchame, si Dios tiene esto claro en su palabra. Escucha si Dios valora o no valora el trabajo y en relación al descanso, ¿cuál es la proporción? Porque el trabajo no es una opción, es un mandato. Y mucho trabajo es un mandato. Déjame decirte como Dios lo dijo. Al momento de fundar la nación, Dios consideró que esto era fundacional para la nación de Israel. Aquí hay 10 leyes. ¡Boom! En este momento necesitas entender esto. Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos. A partir del versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. Ahí está la ecuación. 6 por 1. Yo no lo establecí eso. 6 días trabajarás y el séptimo descansa. Dios que me hizo, Él sabe cuánto descanso yo necesito, que me mandó a trabajar por 6 días. Esa es la ética protestante de trabajo, esa es la ética que propulsa el desarrollo. Y ahora Alemania, después que se desarrolló bajo esa ética, ahora está proponiendo semanas de trabajo de 4 días y 3 sin trabajar. Paganos, contrarios a los 10 mandamientos. ¿Qué vas a hacer en 3 días de ocio? Inventar más pecado, disfrutar más del pecado, comprar más estilo pecaminoso de vida, tiempo de ocio no llenado. Una de las cosas buenas que el trabajo hace es nos llena el tiempo para vivir un propósito que Dios nos da, de tal manera que en el ocio yo no me pierda. Pero Dios diseñó la semana de trabajo. 6 días trabajarás, mas el séptimo día es tu día de descanso. No hace daño el trabajo, hermanos. Yo te voy a decir qué es lo que hace daño en el trabajo. No es el trabajo, es la actitud con la que trabajamos. Inconformes, con ingratitud, airados. Eso me sube la presión, me da gastritis, alguna úlcera y sangro, y me morí de un sangramiento. ¿Fue el trabajo que lo mató? No, hay otra gente que trabaja en el mismo lugar y están vivos, pero no trabajan así. Te voy a decir qué es lo que hace el trabajo cansón. Es vivir para el fin de semana, vivir para las vacaciones, vivir para comprar un estilo de vida o vivir para comprar un retiro. Todo eso es contrario a los propósitos de Dios. No puedo estar satisfecho en nada de eso. Ahora, cuando yo vivo lo que Dios ha diseñado y cuando yo vivo lo que Dios ha dicho y me ha mandado, y donde Él me pone a trabajar aún es un lugar secular, yo quiero representarle, reflejarle, hablarle al mundo de Él, y yo quiero ser sal y luz. De repente disfruto enormemente lo que hago, porque Dios viene, me da su gracia, me abraza, simbólicamente ahora me abraza y me dice: siervo bueno y fiel, estás haciendo lo que te mandé que hicieras este día. ¿O piensas que Dios Padre solamente se complació con Cristo en los últimos 3 años cuando Él estaba predicando la palabra, y durante los 18 años era: hey, carpintero, rápido, a que lleguemos a predicar la palabra? ¿O había un propósito en ser carpintero? Yo no sé cómo Él lo vivió, pero yo sé que lo vivió bajo el diseño de Dios. Nuestras actitudes rebeldes, no sumisas, ingratas. Yo lo ilustraba de esta forma: estamos orando por un trabajo y queremos ese trabajo, estamos muriéndonos por ese trabajo. Yo quiero ese trabajo. Y llegó el trabajo. Gloria a Dios, hermano. Dios me ha dado un trabajo increíble. Yo tenía 3 semanas orando por ese trabajo. 6 meses después, este bendito trabajo, estoy harto ya de este lugar.
O sea, del regalo que Dios te dio, por el que tú levantaste la mano y le diste gloria. ¿Te das cuenta de lo ingratos que somos? Vivimos así. Cuando si le doy gracias a Dios por este trabajo, hasta que Él me saque de ahí, yo tengo que seguirle dando gracias a Dios por el mismo trabajo que Él me dio, porque es un regalo de Dios. Y de repente, mi perspectiva de trabajo cambia, mi realización en el trabajo cambia y mi sentido de su presencia cambia. Hermanos, yo no te miento cuando te digo que múltiples ocasiones, de un piso a otro de un lugar, puede haber sentido una presencia extraordinaria de Dios en un trabajo secular. Múltiples veces en medio de una charla médica, al final de una charla médica, sentarme y sentir la presencia de Dios de una manera extraordinaria. Se supone que si esa es la asignación que Dios te ha hecho y la has llevado a cabo, el Dios que yo conozco, que dice que tu trabajo no es en vano, no la va a pasar desapercibido. Te la va a hacer notar y te va a decir lo complacido que Él está con que lo hiciste como lo hiciste. Pero puedo dar la misma charla y bajar y sentirme yak. ¿Sabe por qué? Porque lo que estaba dispuesto, yo lo hice de esa manera también, créame. Lo que quería era impresionar al otro. Lo que quería que se supiera quién soy, de lo que puedo ser capaz. Y como mi preocupación estaba en eso, no estaba representando a Dios cuando terminaba. Hasta que finalmente entendí, no se trata de eso, se trata de que vean a Dios en ti. Y le oraba, Dios, glorifícate en esta charla. Y de repente cambió todo. A los esclavos, una vez más, en otra iglesia, en Efesios, obedecer a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como el Señor y no a los hombres. Escucha, te lo voy a dar ahora en bullets, todo lo que Pablo dice. Y luego yo te voy a hacer una pregunta al final de esos bullets. 1, 2, 3. Número 1. Seáis obedientes a vuestros amos. En vuestro caso, a vuestros superiores. Sumisos, obedientes, no refunfuñones. 2, trabajemos con sinceridad de corazón. 3, como para Cristo. En otras palabras, un cristiano no puede estar en su trabajo. Ay, no, son las 6, ya yo me voy. A mí no me pagan para estar aquí más de las 6 de la tarde. No es para la empresa. Ay, no, porque ni tanto me pagan a mí, ni tanto vale la flor. No es por el salario. Entonces, ¿por qué es? Para Cristo. Pues no lo voy a hacer. Pues no lo haga y vas a permanecer insatisfecho en el trabajo. La mayoría de nuestras insatisfacciones no tienen que ver con nuestros trabajos, tienen que ver con insatisfacciones internas en mí y cosas que no he logrado hacer en el trabajo donde Dios me puso conforme a su diseño, a su plan y a su propósito. No para agradar a los hombres, no como siervos de Cristo, como paciente, como médico. Bueno, déjame ver este paciente, porque ahorita están los familiares llamando. O sea, tú lo vas a hacer por los familiares. Pues obviamente no va a haber satisfacción en el cuidado de ese paciente. Lo voy a hacer para Dios. Yo obtuve la primera lección de eso cuando estaba haciendo todavía mi especialidad en infectología. Un par de ustedes conocen la historia. Yo fui a ver a este paciente. Un paciente drogadicto, con SIDA. Estoy tratando de una forma muy nice, hacerle una entrevista. El paciente no me vio, bajó la cabeza, no me dirigió la palabra, se veía airado. Y yo me fui molestando porque yo fui haciendo preguntas y no podía obtener respuesta y tenía que presentar ese caso. Pues ya estaba hasta aquí airado y yo me doy media vuelta y me voy. Y estaba en el umbral de la puerta, literalmente, cuando el paciente me dice, Doc. Y yo, que estaba muy airado, le dije de una forma también airada y sarcástica, ¿what? ¿Qué? Y me dice, ¿usted me puede hacer un favor? Yo no lo podía creer. Que ese individuo que me acaba de tratar de la manera que me trató, ahora quiere un favor. Hermanos, yo no he oído la voz de Dios nunca audiblemente.
Pero fue tan claro en mi corazón como si yo lo hubiese oído. Cuando algo me dijo, hazlo por mí. Y fue tan, no solamente tan clara, pero tan convincente, que mi ira se bajó, pues no podía hacer otra cosa. Y fui y le dije, sí, ¿qué es? Usted me puede traer una Coca-Cola. Yo estaba en el 9º piso del hospital. Yo solamente pensé, Dios se atreve a quitarme la luz para que tengan que bajar y subir a pie también. Pero no había luz. La gracia de Dios estaba conmigo todavía. Y yo fui, busqué el refresco, se lo llevé. Y cuando yo se lo entregué, él subió la cabeza, abrió, hizo toda la entrevista. Y cuando terminé, al salir, de nuevo, como si Dios me hubiera dicho, para que aprendas lo que es hacerlo por mí. Y si lo haces de esa manera, las cosas te serán diferentes para el resto de tu vida. Curado. Curado para siempre. ¿Te has visto la película Tocado por un ángel? Curado, no por un ángel, por una voz. Pero de ahí en adelante, si voy a hacer algo, lo voy a hacer para Dios, no lo voy a hacer para el otro, ni para el paciente, ni para el familiar, ni para el que me paga. Con dinero o sin dinero, no lo voy a hacer por el dinero. No para agradar a los hombres, como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad del Señor, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Todo eso estaba ahí. Tú me vas a decir que tú vas a trabajar de esa manera, en la cuchimbamba, y que tú no vas a sentir satisfacción. Tú me vas a decir que tú vas a hacer las cosas para Cristo, no para agradar a los hombres, te vas a rendir de esa manera, de buena voluntad, le va a reflejar, le va a proclamar, y que Dios va a pasar eso por alto y no va a bajar y te va a decir, bien hecho, siervo fiel y bueno, gracias, hijo, por hacer mi voluntad. No, por lo menos el Dios que yo conozco no lo va a hacer. La próxima vez que alguien te pida algo, un trabajador que quizás no está haciendo su parte, ay no, yo no voy a hacer eso porque él tampoco hace la suya. Si lo vas a hacer, hazlo de buena voluntad. Quizás un día, producto de que te comportas diferente, él quiera oír lo que tú tienes, lo que tú sabes. No, yo no voy a hacer eso porque, como dicen, ¿verdad? Ni tanto huele la flor. No, eso no, es que esas son formas paganas de trabajar. Y este hombre de la parábola, porque ahí fue donde yo arranqué, tiene una forma pagana de trabajar. Básicamente, trabaja arduamente, acumula, para que luego te retire, descansa, come y bebe. Los que se retiran temprano se mueren temprano. Ya usted sabe, si usted quiere hacer eso. Trabajar con sinceridad de corazón, haciendo de corazón la voluntad del Señor. Oye, ¿qué más dice Dios? La palabra es tan clara. Y yo no puedo usar todos los versículos porque se me acaba el tiempo. Pero Dios revela que Él se complace en la mano diligente y reprueba la mano negligente. Proverbio 10:4. Y luego lo voy a interpretar porque tiene que verse en su contexto correcto. Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Quién la enriquece? Dios. Pero oye lo que el texto no está diciendo. El texto no está diciendo que todo el pobre es negligente. No, hay muchos pobres que son más trabajadores que cualquiera de nosotros y que honran a Dios enormemente mejor que cualquiera de nosotros. Lo que el texto sí está ilustrando es un proverbio, es un principio de sabiduría, que Dios bendice, aplaude, aprueba la mano diligente y reprueba la mano negligente. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Que la recompensa del trabajador es diferente a la recompensa del haragán. Eso Dios lo está ilustrando. El trabajo no es, ya para cerrar y dejarlo con esto para recordar, el trabajo no es consecuencia de la caída del hombre. Génesis 1:26, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. 1:27, subyugar la tierra, dominar la tierra. 1:28, a imagen y semejanza de Dios los hizo. En ese sándwich entre imagen y semejanza de Dios 26, imagen y semejanza de Dios 28, hay un 27 que nos dice para qué lo hicieron imagen y semejanza. Para dominar y soyuzgar la tierra, gobernarla. Eso implicaba trabajo. Y la primera tarea que Dios le da a Adán, Génesis 2:20 lo dice,
quizá no la primera, pero una de las primeras. Adán, aquí están todos los animales, tú le pones nombre. ¿Se lo he leído? Que eso fue Adán que le puso nombre a todos los animales. Yo no sé en qué tiempo él hizo eso, pero eso implicó un trabajo. Si hubiese sido en la cosmovisión dominicana del trabajo que tenemos, Dios, pero pónselo tú porque es más fácil para ti. No, Dan, tú comienzas a trabajar desde ahora. Y él no se había caído todavía. 2:15, Génesis. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Eso es trabajo. Lo cultivara y lo cuidara. Yo no sé cómo lo iba a cultivar y cuidar, pero la palabra que usted lo busque en el hebreo implica trabajo. Probablemente cortar ramas, hacer surcos, irrigarlo, etcétera, etcétera. Proteger las plantaciones de frutos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era trabajo. Y vio Dios que todo era eminentemente bueno. Por eso es que en el milenio estamos trabajando todavía. Por eso es que Dios, dice Cristo, Él está trabajando hasta el día de hoy y Él también trabaja. Porque es algo que es eminentemente bueno. Son nuestras cosmovisiones torcidas, distorsionadas del trabajo que nos hacen creer que el trabajo es malo, que es una maldición, que no es disfrutable, que yo prefiero estar golfeando o teniendo o no sé qué cosa. Nadando. No, eso no es así. Esa cosmovisión machista a veces hace que muchos hombres quieran tener a sus esposas trabajando más que ellos mientras ellos están jugando. No han crecido. O esposas que quieren que sus esposos tengan 2 y 3 trabajos para ella estar comprando en las tiendas, en los malls de Miami. Eso no va a ser el trabajo disfrutable de ninguna manera. Cuando Dios maldice a la serpiente, Él maldijo la tierra, pero no el trabajo. Él maldijo el ambiente de trabajo, pero no el trabajo. Con lo cual entonces el trabajo se hacía más inhóspito, más difícil, más complicado. Sí, estamos de acuerdo. Dios se lo dijo a Adán. Dice que espinos y abrojos te producirá la tierra y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Sí, en las implicaciones del trabajo, de realizarlo, cambiaron. Pero el trabajo seguía siendo igualmente digno. Dios hizo a Adán y Eva sus íconos, sus representantes en el jardín del Edén para que lo glorificaran, para que le representaran. Yo trabajo hoy, tú trabajas hoy en el mundo que está para glorificarle y representarle, reflejarle y convertirte en un luminar en donde tú estás. El cristiano que hace su menor esfuerzo, donde Dios lo pone, independientemente de cuál sea la tarea y lo que sea, está desacreditando el nombre de Dios. Porque Él es su representante y su hijo, y Él es hijo de un Dios de excelencia. Este hombre de la parábola quería acumular riquezas para consumirlas él. No, ese no es el propósito. Wesley lo decía de esta manera: trabaja tanto como puedas, tanto como debas, ahorra tanto como puedas y da todo lo que puedas. Y luego lo ilustró con su vida. Le dieron un salario de 28 libras esterlinas, y luego se lo subieron a 30, y luego a 50, y luego a 100, y luego a 160, y él siguió viviendo con 28. Y el resto lo fue regalando. Porque el propósito de Wesley en acumular no era consumirlo él, era que él pudiera bendecir a otros, como Dios bendice a otros cuando Él bendice a sus hijos. Pablo tenía tan claro este concepto bíblico de la necesidad de trabajar, que en Tesalónica aparentemente se produce una mezcla de esta infiltración del mundo griego junto con la idea de que el Señor ya venía pronto, y si viene pronto, ¿para qué vamos a trabajar? Y algunos no querían trabajar. Y Pablo le dice en 2 Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, que no coma. Sencillo. Pablo no está diciendo si alguno es minusválido y no puede trabajar, que no coma. No, no está diciendo eso. Ni está diciendo si alguno anda buscando trabajo y no encuentra, que no coma hasta que lo encuentre. No está diciendo eso. Pero si alguno no quiere trabajar, pues que no coma. Pablo entendía esta responsabilidad del trabajo bíblicamente como Dios manda.
¿Qué más nos permite el trabajo? Nos permite servirle a otros. Cristo lo dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Cuando usted va a trabajar, en el lugar que lo ponen, ¿sabe qué? Usted no fue ahí para ser servido. Por lo menos, de acuerdo a Cristo, usted fue ahí para servir. Es una oportunidad extraordinaria para usted poder servir. Eso va a acabar. Ay, no, yo no me voy a estar matando tanto. Ay, no, tanto huele la flor. Ay, de esto, y esto es muy tarde. A mí no me pagan para esto, a mí no me pagan para lo otro. Los siervos no hablan de esa manera. Y finalmente, Dios nos dio un trabajo y nos colocó en un lugar para ser sal y luz. En una generación perversa y torcida que Él conoce. De tal manera que en mi ambiente de trabajo yo sea una figura de influencia para los demás. Que yo sea parte de lo que contribuye a restringir el desbordamiento de la sociedad, de las personas, de los valores. Y que nosotros dejemos de ser cristianos de la secreta. Eso no glorifica a Dios. No basta con modelar. Imagínense que Cristo hubiese venido a modelar. Tenemos que hablar. Ahora, a veces no nos gusta hablar y justificamos y racionalizamos eso, pero la realidad es que Dios me ha llamado a testificar de su obra en mí. Y si no lo puedo hacer, necesito pedirle a Dios que me quite el miedo, el temor, la vergüenza, lo que usted quiera. Dios me ha llamado a testificar con palabras. Por eso Pedro, Juan dijeron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No podían dejar de hablar, porque eso es lo que se supone que yo haga donde voy, que yo deba hablar, testificar. Porque con modelarlo solo, el otro no se la va a llevar. Créame, que hay mucha gente que se comporta cristianamente también y no son cristianos, y están modelando. No, yo tengo que hablar de la obra de Dios en mí. Y ahora te das cuenta de el enorme propósito, motivación, significado, propósito que el trabajo tiene. Disfrútalo, hermanos. Yo disfruté cada hora de trabajo que le di a la medicina. Disfruté cuando estudiaba medicina, disfruto cuando estudio su palabra, disfruto cuando la enseño, disfruto cuando vengo aquí. Yo disfruto cada hora de mi vida. Pero tiene que vivirla como para el Señor. Y entonces todo en la vida adquirirá otro color.